Un saludo muy especial para todos los televidentes de Canal San Luis, quienes nos ven también a través de las redes sociales del canal y de su Hospital San Rafael de San Luis. Estamos nuevamente en este espacio saludablemente para compartir temas de interés con todos los sanluisanos y sanluisanas y todas las personas que nos vean a través de las redes sociales. En esta oportunidad con la médica Isabel Espinosa, quien está en nuestro hospital ejerciendo una función muy especial y que ha tenido a lo largo de estos 7 meses ya en nuestro municipio que enfrentar muchos casos muy especiales de los cuales vamos a conversar en este programa. Puntualmente vamos a hablar de accidentes ofídicos, el tema que tiene que ver con las serpientes, vamos a conversar y a aclarar algunas dudas y esperamos también darles elementos de juicio y valor a cada uno de ustedes. Doctora Isabel, bienvenida a Saludablemente. Muchas gracias, Carlos. Buenos días para todos los que nos están viendo el día de hoy. Bueno, yo les voy a hablar de accidente ofídico. Lo primero es que eso es mordedura de serpiente, no picadura. Es educar también como la población sobre el léxico porque las serpientes tienen colmillos, entonces se dice mordedura y no picadura, ¿listo? Sí, no son ni abejas ni avispones. Es muy común que llamemos al tema de las serpientes picadura, quizá por el punzón del colmillo, pero efectivamente es un canino, entonces es una mordedura. Exacto. Bueno, lo primero que les quería contar es que en estos 7 meses yo he atendido más o menos 6 accidentes ofídicos, es decir, casi uno por mes. Quiere decir que es muy común, más que todo en la zona rural del municipio. Y es importante para nosotros en el hospital saber qué género de serpiente es más común, pues como en la zona. En este caso es la serpiente bootrópica. Hay varios tipos de serpiente bootrópica, pero lo que a nosotros nos interesa saber es que es bootrópica porque eso nos ayuda a identificar el riesgo. ¿Cómo así que el riesgo? El veneno de la serpiente bootrópica es hematotóxico. Quiere decir que tiene componentes que adelgazan nuestra sangre. Y el riesgo más grande eso es un sangrado, ya sea cerebral, ya sea gastrointestinal. Entonces para nosotros es muy importante identificar el género por eso. Si fuera, por ejemplo, crotálica, el riesgo sería neurotóxico, es decir, que tendría alteraciones neurológicas y lo enfocaríamos de una forma diferente y pediríamos exámenes diferentes. Muy bien, en el tema del accidente ofídico, doctora Isabel, hubo un caso muy especial que se hizo muy viral gracias a la eficiente atención que usted realizó de este caso. Qué bueno ilustrar un poco nuevamente ese caso, compartirlo con los usuarios, que valga la pena repetirlo nuevamente, es motivo de orgullo para nosotros como institución tener profesionales de sus capacidades y para la comunidad en general es motivo de tranquilidad, que hay profesionales muy capacitados que conocen muy bien el tema y que están haciendo un buen trabajo dentro de nuestro hospital. Contémosle a la comunidad de ese caso que se nos presentó y ahí vamos ilustrando detalles de un accidente ofídico. Sí, señor. Él era un paciente que se encontraba pues como en un batallón pues en la zona rural y llegó con un torniquete, pues los compañeros se lo habían puesto y llegó muy maluco. Yo en ese momento pues estaba sola de turno y estaba con las enfermeras que también son súper tesas, o sea, ellas ya se acostumbraron. Yo también quiero pues como hacer alusión a ese equipo de trabajo tan bueno y efectivo que uno tiene a la hora de atender un accidente ofídico, porque como es tan común, ellas ya están acostumbradas. Entonces cuando él llegó, yo lo vi muy maluco y lo primero que uno debía hacer es, por ejemplo, estaba en la tarde y en ese momento yo no tenía exámenes. Entonces lo primero que se debía hacer es tomar una cosa que se llama prueba del todo o nada, además de indagar pues como si alguien vio la serpiente, para identificar si era venenosa o no, pero en este caso era muy evidente que era venenosa. ¿Por qué? Porque a él lo había mordido en la pierna y tenía un dolor intenso, tenía la pierna hinchada, la tenía roja, él se veía sudoroso, se veía pálido, entonces ahí
de una uno sabe identificar que es venenosa o no. La interrumpo, doctora, para hacer una claridad. Cuando dices que no tenías exámenes, es que ya el servicio del laboratorio estaba cerrado. Exacto. Entonces no tenías esa herramienta a la mano y tuviste que realizar el del todo a nada que nos estás explicando. Sí, entonces lo primero que yo hice fue decirle a las enfermeras, listo, tomémosle una prueba del todo o nada. ¿Por qué? Porque ya sabemos que las serpientes de acá son bootrópicas y eso nos ayuda a identificar si la sangre está coagulando o no. O sea, la sangre cuando se saca normalmente debe coagular, deben formarse pues como bolitas de coágulos. Pero cuando uno toma la prueba del todo o nada y la sangre continúa líquida, uno ya sabe que tiene un riesgo elevadísimo de sangrado. Y las enfermeras son muy tesas haciendo pues como la prueba. Y cuando yo le hice la prueba, el tubo no solo no coaguló, sino que él se quedó sangrando pues por donde le habían sacado la sangre, que eso no es común, es decir, que la sangre ya estaba muy líquida y desde ahí identificamos que probablemente el paciente iba a tener que salir pues de urgencia en la ambulancia. Luego de eso yo también pues ya me apoyo, llamé a la Línea Nacional de Toxicología, siempre es importante llamarla como para recibir la opinión de los toxicólogos que lo orienten un poquito mejor a uno, pero el toxicólogo me dijo como no, pues déjalo en observación. Cuando yo vi que el paciente empezó a vomitar sangre, eso se llama hematemesis, y empezó a hinchársele la pierna, yo le veía que la hinchazón era muchísimo mayor a comparación con la otra pierna. Eso lo hace prender las alarmas a uno y decir, tal vez la pierna se le está comprometiendo, tal vez está haciendo un sangrado interno en la pierna y los tejidos no van a aguantar y la pierna pues se le va a comprometer. Es decir, va a perder los pulsos y va a tener riesgo de perder la extremidad. Entonces yo ahí llamé a mis compañeros, a mis médicos disponibles, ¿cierto? Al doctor Adolfo y al doctor Johnny, para que me ayudaran. Ellos también me ayudaron un montón. Y ya después el doctor Johnny se lo llevó en primario, que quiere decir pues un traslado urgente porque ya tenía riesgo pues como de sangrar, no solo gastrointestinalmente, sino cerebral y de perder la extremidad. Ahorita que hacíamos menciona que el caso fue viral, le contextualizamos un poco a nuestros televidentes y es porque llega el caso a Medellín y hay un profesional en el área también que, digamos, reportó el caso en una red social, en Twitter, hizo mención a el proceso que se le había desarrollado aquí en San Luis, que de cierta manera pues aplaudió la manera en que se procedió con este paciente y ya eso fue viral porque es muy importante para todo el sistema de salud que en estos, digamos, en esta atención primaria que son nuestros hospitales de pueblo, tengamos esas capacidades. ¿Qué podemos hablar al respecto y que el tema fue como tan aplaudido? Sí, el doctor San Luis es un residente de medicina de urgencias. Quiere decir que él va a ser urgentólogo y estaba rotando por toxicología en el Hospital General de Medellín. Allá hay una toxicóloga que pues es una médica súper tesa, súper estudiada, hizo toxicología en la Universidad de Antioquia, que se llama la doctora Marie Claire Berruet. Ella tiene muchos reconocimientos, muchos artículos y ellos mencionaban sí, pues la importancia de enfocar bien el paciente y sobre todo justificar todo lo que uno hace en la historia clínica, que eso es supremamente importante. Ellos lo aplaudieron, dijeron que el manejo en primera instancia había sido pues como impecable y se dieron cuenta de eso precisamente porque uno deja anotado todo eso en la historia clínica, entonces eso también es muy importante y sobre todo también pues por la forma en lo que le entregan al hospital, que también fue obra pues como de mi compañero Johnny, que fue el que se lo llevó en la ambulancia. Perfecto, doctora. Muy importante entonces, ya que estamos contando de un caso puntual y que no es el único, sabemos que aquí al Hospital de San Luis, por nuestro territorio, que es bastante montañoso, en fin, propenso a que hayan muchas serpientes, pues los casos no son pocos. ¿Qué podemos hablar entonces, como para ilustrarle a la audiencia sobre cómo actuar en primera instancia cuando nos enfrentamos a un accidente ofídico? Es decir, yo quiero hacer una salvedad aquí porque también nosotros somos animalistas y es que la idea no es
digamos, el actuar tan triste que se tiene inicialmente, que es matar este tipo de animales cuando los observamos. Sabemos que hay muchas fobias, hay una cantidad de mitos frente a las serpientes, incluso en nuestra Biblia se habla mucho de la serpiente y entendemos que está muy satanizado el tema de estos animales. Entonces, vamos a compartir ahorita más adelante también unos tips frente a comprenderlas un poco, a entender cuáles podemos considerarlas nosotros venenosas, algunos elementos de juicio, pero también frente ya al accidente, conversar sobre cómo debemos actuar, cómo debemos proceder y cuáles son las recomendaciones para que, digamos, evitemos al máximo los riesgos. Sí, señor. Por eso yo ahorita hice la salvedad de que el paciente había llegado con un torniquete, porque precisamente eso no se debe hacer, ¿cierto? Entonces les voy a hablar un poquito. Cuando nos enfrentamos pues como al accidente ofídico, lo más importante es no matar a la serpiente y no intentar cogerla, ¿cierto? Eso es supremamente importante porque nos pone en riesgo a nosotros y porque pues no tenemos por qué matar un animal, ¿cierto? Lo primero que hay que hacer es alejarse del radio de la serpiente, intentar mirarla y ver las características, pero no cogerla ni matarla y mantener la calma. ¿Por qué lo más importante es mantener la calma? Porque cuando nos enfrentamos ante una situación de estrés, el metabolismo del cuerpo se empieza a acelerar, el corazón empieza a palpitar más rápido y esto puede hacer que el veneno atraviese todas las partes del cuerpo más rápido. Entonces, en primera instancia, mirar las características de la serpiente, dejar la serpiente ir, alejarse del radio de la serpiente y mantener la calma. Muchos mitos existen acá, sobre todo en el pueblo, sobre poner torniquetes, sobre abrir una incisión y succionar con la boca el veneno, sobre poner whisky o mecheros o pólvora. ¿Qué más? También me han llegado muchos pacientes que en primera instancia acuden como a antivenenos naturistas que nosotros no sabemos qué componentes tienen. Yo les recomendaría evitar todo esto porque el torniquete precisamente puede poner en riesgo la extremidad. Ya les expliqué que si el riesgo de sangrado es elevado, la extremidad puede estar comprometiéndose y aumentando su presión. Entonces, si uno pone un torniquete, eso aumenta el riesgo de perder la extremidad. O sea, eso no tendría ningún sentido con la forma en que actúa el veneno, ¿cierto? Lo segundo es la incisión y la succión, porque esto no se debería hacer, porque si la otra persona succiona el veneno, también la otra persona se está comprometiendo y el veneno es hematotóxico, entonces ya no tendríamos un paciente sino dos, porque entonces el veneno entraría en el cuerpo de la otra persona y la empezaría a comprometer con riesgo de sangrar también a ella. Los alcoholes como el whisky, eso no tiene pues nada de aséptico, es mejor lavar solamente con agua, con jabón, mantener la calma. Y los remedios caseros, muchas veces las plantas naturales también tienen un riesgo de sangrado elevado, es decir, hay plantas que son, pues que adelgazan la sangre de por sí y nosotros y los pacientes nunca saben describir qué tipo de planta es, entonces también aumenta muchísimo el riesgo y nosotros no podemos identificar qué riesgo adicional se presentó al consumir ese tipo de plantas que pueden ser venenosas o no. Con este video aprenderás a ayudar a la víctima de una mordedura de serpiente. Inmoviliza la extremidad afectada. Coloca un vendaje que comprima el lugar de la mordedura, pero no demasiado fuerte, de modo que entre un dedo entre el vendaje y la zona afectada. Si la mordedura está en la mano, retira las joyas, de lo contrario, la extremidad podría hincharse. Llama a los servicios de emergencia y sigue sus consejos. En caso de envenenamiento, no succiones la herida. Hacerlo no serviría de nada y podría resultar peligroso. Frente al tema de las serpientes, hay que hacer una claridad y es que como animales que están en nuestro entorno, en nuestros ecosistemas, se necesitan, son necesarios, están cumpliendo una función
más allá de que nos generen mucho temor enfrentarnos a encontrarnos en un camino o en el espacio, en la huerta donde estén trabajando los campesinos, sabemos que es impactante encontrarse con una serpiente, pero ratificar que ellas están desempeñando una función dentro de nuestro ecosistema, la requerimos. Y yo no sé, dentro de la cultura popular y entendiendo un poco el tema de matar las serpientes, es muy triste que hay indicadores que nos dicen que las serpientes que más matan son las que no son venenosas y que incluso son las depredadoras de las serpientes venenosas. O sea que serpiente que se esté matando, que no es venenosa, puede generar que nosotros antes estemos ayudando a que proliferen las serpientes venenosas. Y hablando de serpientes venenosas y no venenosas, podemos compartir algunas características como para que la población tengan elementos para identificarlas. Sí, señor, claro. Los colúbridos, que son las serpientes no venenosas, normalmente tienen una cara como más noble, para que se acuerden así, porque la forma de la cabeza es más redondeada, tienen una pupila circular, tienen una nariz también, o sea, la punta de la nariz es redonda y las escamas son mucho más grandes que la serpiente venenosa. En cambio, la serpiente venenosa tiene una cabeza en forma de diamante, es triangular. La pupila de la serpiente venenosa es un elipse, es decir, como se les ponen las pupilas a los gatos cuando se ponen bravos, es un elipse. La punta de la nariz de la serpiente venenosa es muchísimo más como respingada y ellas tienen una fosita por donde pierden calor debajo de la nariz. Entonces eso es muy característico e identificable porque no solo tienen la nariz, sino que tienen una pequeña fosa debajo de ella. Y las escamas de las serpientes venenosas son mucho más pequeñas y mucho más ásperas. La importante diferencia entre una serpiente no venenosa y una venenosa. Vemos que la no venenosa tiene una pupila ovoide y la venenosa tiene una pupila elíptica. La cabeza de la no venenosa es alargada, mientras que la cabeza de la venenosa es triangular. En cuanto a las escamas, vemos que las escamas grandes para las no venenosas y las escamas pequeñas más finas para las venenosas. También los colores no geométricos de las no venenosas y los colores geométricos de las venenosas. También la cola larga y delgada de las no venenosas versus la cola corta y gruesa de las venenosas. Las no venenosas generalmente son diurnas y las venenosas nocturnas. También las no venenosas sin colmillos delanteros y las venenosas con colmillos delanteros retráctiles. Complicando un poco las cosas, debemos diferenciar entre las serpientes corales venenosas y las no venenosas, en la cual tenemos que analizar el patrón del color. El patrón de color de la verdadera coral venenosa viene en secuencia, ejemplo, un color rojo, amarillo, negro. En cambio, en la falsa coral solamente viene blanco o amarillo. El cuello de la verdadera coral, la venenosa, está mal definido. En cambio, la falsa coral está bien definido. En cuanto a los ojos, la verdadera coral van a ser más pequeños que la tercera escama supralabial. En cambio, la falsa coral va a ser más grande que la tercera escama supralabial. Esa es una diferencia casi para los expertos. En cuanto a la cola, vemos que la coral venenosa tiene una cola ligeramente gruesa y corta y la coral no venenosa tiene una cola delgada y larga. Y los colmillos van a estar presentes en la coral venenosa y no van a estar presentes en la falsa coral. Por otra parte, es importante conocer la composición y actividad de los venenos de las serpientes de importancia médica. Tenemos el grupo Botrops, el cual está compuesto por metaloproteinasa, fosfolipasa A2, lectina, aminooxidasa, los cuales van a tener una actividad hemorrágica, coagulante, desfibrinante, miotóxica y letal. Y aquí le pongo un ejemplo de una serpiente del género Botrops. En cuanto al género Lachesis, vemos que el principal componente va a ser el péptido potenciador de bradicinina, las cuales van a tener una actividad hemorrágica, coagulante, desfibrinante, miotóxica, proteolítica y va a causar una hemólisis indirecta y también será letal. Aquí está la imagen de la Lachesis para ir teniendo memoria fotográfica y conocer toda la serpiente. En cuanto al veneno del Crotalus, vemos que está compuesta por una crotoxina, por crotamina, por fosfolipasa A,
las cuales le van a dar principalmente su actividad neurotóxica, miotóxica, sistémica, también va a ser edematógena leve, nefrotóxica, fibrinolítica y va a causar alteraciones hemostáticas. Aquí tenemos el ejemplo de la serpiente de cascabel, que hace parte del género Crotalus. En cuanto a las elápidas, que sabemos que el género es Micrurus, esta tiene un componente que tiene la toxina de 3 dedos, que tiene la fosfolipasa A2, inhibidor de tipo Kunitz, lectina tipo C, las cuales van a tener una actividad predominantemente neurotóxica, que va a causar un bloqueo neuromuscular por todas estas neurotoxinas, y también van a producir cardiotoxicidad, miotoxicidad, hemólisis, hemorragia y mucho edema. Este cuadro de la composición de todos los venenos es importante tomarle capture o tomarle foto y tenerlo en cuenta, porque conocer qué serpiente fue la causante de la mordedura es lo que nos va a permitir a nosotros los médicos instaurar un tratamiento efectivo. Es muy interesante y de pronto la gente dirá, frente a un susto de esos, que se va a poner a mirar todos estos elementos. Lo que hay que decir ahí es que, bueno, el tema es de calma. En cualquier elemento, y más ahorita que estamos hablando de temas de urgencias, lo que más debemos de tratar nosotros en un caso de estos es guardar la calma, tanto para lograr identificarla si la encontramos y lógicamente también para atender a la persona que ya ha sido mordida por la serpiente. Sí, señor. Sí, o sea, hablar de lo que sí se debe hacer, es decir, mantener la calma, tratar de identificarla, lavar con agua y con jabón si se tiene disponible. Si fue en el brazo, tratar de mantener la extremidad a nivel del corazón, como para pues mantener el flujo sanguíneo estable, y acudir inmediatamente al servicio de salud más cercano. Para el tema del suero que se les aplica a los pacientes que son mordidos, ¿solamente aquí en nuestro hospital o de pronto en los centros de salud del municipio hay este servicio? No, señor, en los centros de salud no hay suero antiofídico, pero más que todo porque la clasificación y saber cuántas ampollas ponerle, eso es del médico, ¿cierto? Eso es algo que se estudia en medicina. Entonces, les quería contar de eso. Nosotros tenemos aquí en el hospital suero polivalente del Instituto Nacional de Salud, y también tenemos otra marca, en este momento se nos escapa el nombre, pero tenemos las dos marcas, y también, si no estoy mal, tenemos suero anticoral. Entonces, por eso les digo que es muy importante acudir al hospital, porque ese es el verdadero antídoto, y el médico va a saber identificar si el accidente es leve, moderado o grave, y según eso poner el suero, y sobre todo que el suero es muy fuerte porque eso tiene componentes del veneno de la serpiente. Entonces debemos estar pendientes, debemos hacer una prueba de alergia y saber manejar la alergia en caso de que se presente. Y también abstenerse a toda costa de las inyecciones intramusculares, porque eso puede causar daño del músculo, listo. O sea, nunca en un accidente opídico debemos utilizar la vía intramuscular, siempre la vía intravenosa. Ahorita la doctora Isabel hablaba de la Línea Nacional de Toxicología, sí, creo que todavía sigue siendo esta, sí, para compartirlas. Los que están en sus hogares a esta hora, escuchándonos, viéndonos, les compartimos la línea. Muy importante tenerla, como la línea de bomberos aquí en San Luis, como la línea de emergencias en San Luis. La Línea Nacional de Toxicología gratuita es el 018.000 91 60 12. O un número fijo, el 288-6012. Hay que decir que en esta línea gratuita los atienden las 24 horas. Igualmente pueden llamar al hospital y ustedes harían cierta orientación para el proceso. Claro que sí. El teléfono del hospital, el celular es 310-495-7075, y nosotros les podemos brindar información en cómo atender inicialmente el accidente y si lo deben traer al hospital. Y si la Línea Nacional de Toxicología diferencia si uno es un médico o un paciente y está disponible las 24 horas. Hay que tenerle un poquito de paciencia, pero siempre le resuelven a uno todas las dudas, todas las inquietudes, y como tienen médicos toxicólogos son muy acertados. Nosotros hacemos mucho énfasis, doctora, también es en la prevención, digamos en el campo, que es donde más se generan estos accidentes, pues tratar de tener despejados los espacios. ¿Cuáles son esos lugares donde prolifera más una serpiente, que pronto podamos conversar sobre el tema?
así como en términos generales. No, pues como les decía ahora, es la zona rural. Quiere decir, lo más común es que los agricultores, los jornaleros, sean los que se exponen a este tipo de accidentes, sobre todo cuando hay pues como mucha maleza o en zonas que no se identifica muy bien, pues como el suelo o en los árboles. Entonces siempre estar filas pendientes porque en nuestra zona hay muchísimas serpientes. Bueno, y también decir que dentro de la prevención, sobre todo estas personas que más se exponen a un accidente, no estar solos y siempre tener al menos un celular y tener en su celular estos números que nosotros acabamos de mencionar. Hablamos ahorita de ese caso que fue tan viral. ¿Te ha tocado, doctora, algún otro caso que nos pueda conversar aquí en San Luis o en algún otro municipio donde ha trabajado? Sí, aquí en San Luis me tocó uno muy interesante que fue una mordedura de un colúbrido, es decir, una serpiente no venenosa. Él era un niño, él vive creo que en la vereda, bueno, se me escapa el nombre, es como por el Prodigio, creo que es en la Cumbre. En la Cumbre. Creo que sí. Y él ingresó, ya le habían dado pues como plantas y medicamentos naturistas, pero lo interesante es que solamente tenía la huella del colmillo. Y la huella del colmillo, uno a veces en la línea les puede mandar la foto a los toxicólogos y ellos saben muy bien identificar si la huella del colmillo es de una serpiente venenosa o no. Entonces yo se las mandé y ellos me dijeron que parecía que no, que era un colúbrido y entonces que lo dejara en observación, que era más el riesgo de ponerle veneno, suero antiofídico, es antiveneno que el beneficio. Entonces lo que hicimos fue dejarlo en observación, hidratarlo, revisar que la extremidad no se le hinchara y él salió bien sin necesidad de suero antiofídico. ¿Qué riesgo puede representar inyectar un suero antiofídico si no hay veneno en la sangre del paciente? Es lo que le contaba ahora, el riesgo de alergia, porque como eso tiene componentes venenosos, los pacientes pueden vomitar, se les puede brotar el cuerpo, pueden ponerse taquicárdicos, entonces las reacciones alérgicas al suero antiofídico son un poquito fuertes. Bueno, y ahí ilustrar un poco frente al hecho de que no todas las serpientes son venenosas y eso nos llama también nuevamente a la calma. Tenemos una variedad impresionante de serpientes en nuestro territorio y no necesariamente la serpiente que nos encontramos o la que nos llegue a morder, Dios no lo quiera, es venenosa o no. Entonces, guardar la calma, aprender todos estos elementos de identificación del animal y evitar todos estos procedimimentos que hemos hecho y que yo creo que ha alimentado mucho las películas, por ejemplo, sí. el de cortar y chupar la sangre. Eso es de película, lo vimos en Rambo pues toda la vida, entonces evitarlo al máximo porque lo que vamos a hacer es empeorar esta situación. Sí, señor. Doctora, muy agradecidos con este tema, no sé si de pronto hacemos nuevamente énfasis porque la verdad nunca sobra el tema de la prevención, nuevamente como un derrotero de cómo prevenir mayor riesgo en el trato a estos accidentes, para que vayamos concluyendo entonces este programa de Saludablemente con el accidente ofídico, mordedura de serpiente. Listo, entonces en conclusión, primero la prevención, si van a salir a jornalear, si son agricultores, si van a salir a caminatas o incluso a charcos, tener el teléfono del hospital, tener el teléfono de la línea, si ven la serpiente, alejarse del radio de la serpiente, si ya alguien sufrió la mordedura, intentar identificar la serpiente, mirar las características que les dije ahora, mantener la calma, lavar con agua y con jabón, si es en la mano mantener la extremidad elevada al nivel del corazón y acudir al hospital lo más pronto posible. Bueno, estas son las recomendaciones muy importantes. Le agradecemos mucho, doctora Isabel, por compartir con nosotros todo este conocimiento. Nuevamente felicitarla por el procedimiento que ha venido realizando en San Luis. Esperamos que no tenga muchos casos más de estos porque la gente se va a cuidar más, va a haber mucha más prevención y la veremos nuevamente en un programa aquí compartiendo temas de interés con todos los usuarios del hospital. Muchas gracias, Carlos, muchas gracias a todos, a la orden en el hospital cuando necesiten. Listo. Bueno, doctora, muchísimas gracias a todos ustedes, mil gracias. Esto fue Saludablemente. Muchas gracias a nuestros compañeros del canal
San Luis TV. Nos ven a través de la parabólica, en las redes sociales del canal y del Hospital San Rafael. Nos vemos en otra oportunidad. Muchas gracias.